La presencia de Dios, cuando dicen amén. Otra cosa es con guitarra. Otra cosa es con rema. ¿Cuántos dicen amén? Qué maravilloso, qué importante es la música en el pueblo de Dios. Amén. Y qué excelente su servicio. Estamos muy felices por el servicio de este ministerio maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se han gozado? ¿Cuántos son felices? ¿Cuántos están siendo felices? Gloria a Dios, gloria a Dios. Miren, en Josué 6, titula la toma de Jericó. El pueblo de Israel estaba en conquista. Y Jericó se había preparado y había levantado unos muros fortificados alrededor de toda la ciudad. Y era imposible ingresar, derribar esos muros. Entonces Dios habla con el líder de entonces, con Josué, y le dice: yo te he entregado Jericó y a su gente, pero vas a hacer de esta manera. Durante 6 días, está en Josué 6, le dicen: todo el pueblo va a rodear la ciudad. Durante 6 días solamente van a rodear la ciudad. Pero en el 7º día, Dios es específico con Josué. Y aquí hay algo interesante que tiene que ver con mi tema en esta noche. Le dice: en el 7º día vas a hacer de la siguiente manera. Le dice: van a ir 7 sacerdotes delante, 7 sacerdotes delante, con bocinas de cuerno de carnero. 7 sacerdotes delante con bocinas de cuerno de carnero. Después de los sacerdotes, después de las bocinas de cuerno de carnero, va a estar el arca de la presencia de Dios. Y después, en tercer lugar, va a estar todo el pueblo, los guerreros. Y el 7º día, cuando yo dé la orden, dice: los sacerdotes van a tocar las bocinas. Y después de que toquen las bocinas, la presencia de Dios va a descender y el pueblo va a gritar y los muros van a caer. Lo que me llama la atención es que Dios no envía primero al frente de la guerra a los ingenieros de guerra, a los militares, a los soldados, a los que son diestros con el armamento. ¿A quienes envía primero? Y ni siquiera está el arca de Dios primero. Primero está la alabanza, la adoración a Dios. ¿Por qué, pastor? Porque la alabanza, el ministerio, la administración a Dios hace que la presencia descienda. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay victoria para el pueblo de Dios cuando aprendemos a ministrar el corazón de Dios por medio de la adoración. Y este es mi tema de esta noche: la administración del corazón de Dios. Amén. Y tengo solamente 3 versículos. Ustedes saben que es corto este tiempo porque a las 9 tenemos que terminar. Dios es un Dios de orden. Pero así como iniciamos puntual, debemos terminar puntual. Cuando dicen amén. En Deuteronomio capítulo 10, verso 8 dice: en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto. Wow. La tribu de Leví era encargada de llevar el arca del pacto, el arca de la presencia de Dios. La tribu de Leví, digan conmigo, los levitas. Ahora miren, de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir su nombre hasta hoy. La misión de los levitas, el trabajo de los levitas, bíblicamente establecido desde la antigüedad hasta hoy, es ministrar el corazón de Dios, es ministrar a Dios, es ministrar la presencia de Dios. Ese es el trabajo específico. De las 12 tribus de Israel, Dios escogió una tribu, la tribu de Leví, y le asignó una tarea específica. Ustedes no se van a encargar de otra cosa que solo ministrar a Dios. Ahora, no es lo mismo ministrar al Señor
que ministrar para el Señor. No es lo mismo servir al Señor que servir para el Señor. No es lo mismo que bendecir al Señor que bendecir para el Señor. Ministrar al Señor es ministrar el corazón de Dios, es alabar a Dios. Y ministrar para el Señor es ministrar al pueblo de Dios. Pero no puede haber ministrar para el Señor sin primero ministrar al Señor. No podemos llevar al pueblo de Dios a la presencia de Dios si primero no hemos estado allí. No podemos llevar al pueblo de Dios al corazón de Dios si no conocemos el camino de cómo llegar allí. No podemos decirle al pueblo, es así, estar en la presencia de Dios, si primero no estamos allí. Por eso la tarea de los levitas era ministrar el corazón de Dios, estar en la presencia de Dios como primer requisito. ¿Cuántos dicen amén? Aquí yo anoté unos puntos importantes y dice, su servicio al Señor es el fundamento de su servicio para el Señor. Pastor, me está confundiendo. Parece lo mismo, pero no es. Servir al Señor es ministrar el corazón de Dios por medio de la adoración. Y servir para el Señor es servir al pueblo. Pero no podemos ministrar el pueblo y el corazón del pueblo si primero no hemos ministrado el corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro ministerio a Dios viene antes de nuestro ministerio para Dios. ¿Cuántos quieren servir a Dios? Primero deben servir a Dios antes de servir para Dios, antes de servir al pueblo. Lo que le estoy diciendo es que primero debemos convertirnos en adoradores en espíritu y en verdad, conocer la presencia de Dios, estar en intimidad con Dios, estar apasionados por su presencia, y luego sobre ese fundamento el Señor nos habilita para ministrar el pueblo de Dios. Amén. Mire, dice, no puedes ministrar a la gente si no le has ministrado a Él primero. ¡Qué maravilloso! Voy a repetir, no puedes ministrar a la gente si no le has ministrado a Él primero. ¡Qué maravilloso! Mire, solo si has estado en su presencia puedes llevar a la gente allí. Solo si has estado en su presencia sabes cómo llegar allá y llevarlos contigo. ¿Cuántos dicen amén? Ricardo Di Rocco es uno de los apóstoles que en estos últimos tiempos Dios está utilizando poderosamente en las cruzadas que se llama aposento. Se están desarrollando en toda Europa, en todo el continente. Y el Señor está haciendo manifestaciones poderosas de milagros. En un lugar donde le tocó ir, en una cruzada que Él organizó, cuando llegó el tiempo de que Él suba al altar, el apóstol, hacer lo mismo de siempre, ministrar al pueblo de Dios, porque ya había ministrado al corazón de Dios, los milagros se desataban, las señales, las liberaciones, la profecía, todos caían bajo el poder del Espíritu Santo. Pero esta vez ocurrió algo completamente distinto a lo que venía ocurriendo. Cuando Él subió al altar, el encargado del teclado empezó a ministrar en la música, porque a algunos predicadores les gusta que el tecladista esté todo el tiempo. Pero Él, antes de que el apóstol siquiera salude a toda la congregación y el tecladista empezó a tocar, la presencia de Dios cayó sobre ese lugar. No fue indistinto para el apóstol, porque él sabe y reconoce cuando la unción está. No dijo una sola palabra para predicar la palabra de Dios, sino que sabe qué le dijo. Está en YouTube. Le dijo: por favor,
sigue tocando, porque tienen una unción para el teclado maravillosa que hace venir la presencia de Dios. Cuando yo veía y escuchaba esa melodía, hermano, yo me postré y empecé a llorar. Y él no dijo nada. La gente empezó a llorar, empezó a ser sanada, los milagros empezaron a suceder solo por la melodía del tecladista. Y curiosamente, todos investigaron y dijeron: ¿qué tiene este tecladista que hace venir la presencia de Dios tan poderosa aquí? Y evitó que el apóstol predique durante unos 20, 30 minutos y las señales y los milagros sucedieron. Por supuesto que después el apóstol dio la palabra. ¿Qué sucedió? Este tecladista, antes de que empiece el servicio, estaba 4 a 6 horas ministrando el corazón de Dios. Era un adorador en espíritu y en verdad. No era novedad para él, porque en la intimidad de su cuarto él levantaba alabanza a Dios, tocaba el teclado y la presencia de Dios venía. Lo mismo que el salmista David cuando tocaba el arpa. Los demonios que atormentaban al rey Saúl huían. Por eso es importante la alabanza. Va antes del arca. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es exitoso el ministerio Rema. Porque si ustedes no saben, ellos están tiempo mucho más antes ministrando el corazón de Dios. No vienen directo a tocar. Y luego de ministrar el corazón de Dios antes del servicio, ellos oran para servir a Dios. Por eso la presencia de Dios desciende cuando ellos ministran el corazón de Dios. Porque la alabanza sale de su corazón y es pura y sube al reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, yo tengo que saber tocar algún instrumento para convertirme en un levita. No es necesario. Pero sí puede convertirse en un adorador en espíritu y en verdad, en un amante de su presencia, en un apasionado de la presencia de Dios. Amén. Miren, el llamamiento de Samuel es maravilloso. En 1 Samuel capítulo 3 dice en el verso 1: el joven Samuel ministraba a Jehová, no al pueblo, ministraba a Jehová. Antes de que se me vaya este punto y que quede grabado en su corazón, su servidor fue habilitado para el servicio después de estar 14 años ministrando el corazón de Dios. Yo me enamoré de su presencia, me enamoré de su unción, me enamoré de la intimidad. Durante 14 años no hice nada para Dios, sino solamente ser un miembro fiel en mi iglesia. No servía, no predicaba en ningún punto, pero no había una mañana en que doble rodilla y ministre el corazón de Dios y venga la unción. No había un día en que no lea la Biblia y no medite en literatura cristiana, yendo a las profundidades. Y algunas veces yo le decía al Señor: pero Señor, ¿para qué? Si ni siquiera predico, ni siquiera sirvo. Lo que pasa es que primero debes convertirte en alguien que ministra al Señor, para que el Señor te habilite en alguien que ministre al pueblo de Dios. Cuando dicen amén. Miren, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia del sacerdote Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. No había palabra de Dios en esos días. Pero ¿qué pasó para que todo cambie? ¿Qué pasó para que todo tenga un giro de 360 grados? Es que el joven Samuel ministraba a Jehová. En el versículo 3 dice: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Los levitas siempre están cerca del arca de Dios, porque ese es su rol. Y los levitas, como Samuel, ministran al Señor, no para el Señor. Miren,
Y dice, y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y le respondió, heme aquí. ¿Cuántos quieren ser llamados para el servicio por Dios? ¿Cuántos quieren ser habilitados por Dios para el servicio? Debe convertirse como Samuel en alguien que sepa ministrar a Dios primero. Eso significa que en su habitación usted debe tener un tiempo de intimidad con Él. Usted debe saber llegar al corazón de Dios con una alabanza, con su oración, con una adoración. Y eso debe apasionarlo, debe ser una adicción estar en su presencia. Cuando eso sucede, el Señor lo va a llamar como a Samuel y lo va a habilitar para el servicio para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ese es el orden establecido. ¿A quienes Dios les llama y a quienes Dios les habla? A aquellos que ministran a Jehová. En la iglesia de Cristo, diga conmigo, iglesia de Cristo, los líderes y autoridades que ministran en el altar son designados por Dios, no son designados por el pueblo. Qué cruel y qué doloroso es traer dos personas aquí al altar y que el pueblo vote para ver quién de los dos va a ejercer un ministerio. Acá en Betel nunca se ha hecho y nunca se va a hacer. Acá el pueblo nunca va a poner un líder para ministrar en el pueblo de Dios. Y acá nadie se va a poner solo para ministrar al pueblo de Dios. Puede enojarse conmigo y odiarme todo lo que quiera, pero ese es el orden establecido. Acá las personas que sirven a Dios las pone Dios, porque es su iglesia, no es la iglesia del pastor, no es la iglesia de los miembros. Amén. Es la iglesia de Cristo. Y Él levanta a quien quiere, cuando quiere y en el ministerio que Él quiere. Amén. Termino con esto. En Hechos 13:2 dice, ministrando estos al Señor, se vuelve a repetir, así como Samuel, ministrando al Señor, así como los levitas, ministrando al Señor, no para el Señor, no al pueblo. En Hechos 13:2 se repite, ministrando estos al Señor y ayunando, digo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Quién es el que designa? El Espíritu Santo. Porque Él, Jesucristo de Nazaret, es el dueño de la iglesia. Amén. Amén. Póngase de pie. Póngase de pie, amada iglesia. Yo sé que usted quiere continuar. Quiero que esto quede claro, por favor. Antes de que oremos, debe haber un respeto y una reverencia por la gente que Dios pone en este lugar. No debemos mirar las cosas que hacen ellos, porque no son personas que se han puesto por sí solas. Debemos mirar al Dios que lo puso. Amén. Porque Él los respalda. Por supuesto que no son perfectos. Nadie lo es. ¿O hay alguno acá ya perfecto que levante la mano, por favor? Todos estamos siendo procesados y no debemos levantar nuestra lengua en contra de alguno de ellos. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Señor termine de procesarlos, seremos avergonzados. Porque eso que no nos gusta de alguien que sirve a Dios, el Señor va a terminar su obra en ellos y ellos van a glorificar a Dios con su vida. Debemos ser pacientes con los servidores. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y debemos dar gloria a Dios por su vida. Amén. Yo te doy gracias infinitamente por las personas que tú has levantado para el ministerio. Te doy gracias, Señor, por este pueblo maravilloso, enseñable,
todos aquí durante este tiempo de ayuno están aprendiendo a ministrar al Señor. Y yo declaro en el nombre de Jesús que todos los que están aquí serán utilizados poderosamente para el Señor. Que así como Bernabé y Saulo serán llamados, que así como el profeta Samuel, tú mismo los llamarás en el tiempo preciso para ministrar al pueblo de Dios. Porque primero estamos aprendiendo a ministrar el corazón de Dios. Señor, yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén.